Hola chicos, espero que estén súper bien desde sus casas, eh, enfrentando de la mejor manera lo que sería todo este tema de la pandemia. Bueno, principalmente el video va a ser como una forma de retroalimentación a lo que fue el trabajo de ustedes con el cuadernillo número 1 de la primera unidad de aprendizaje, así que espero que les sirva para poder complementar los conocimientos o también para aclarar dudas. Así que comencemos. Bueno, su unidad de aprendizaje se llamaba la complejización de las primeras sociedades, de la hominización al surgimiento de las primeras civilizaciones. Tenemos entonces, ustedes se encontraron con la era geológica, que son unidades geocronológicas, o sea, el tiempo de la Tierra, y en primera instancia nos encontramos con la era cenozoica, que se inició hace unos 66 millones de años, y su nombre cenozoico proviene del griego animales nuevos y corresponde a aquella porción de la vida sobre la Tierra en la que están presentes las formas de fauna y flora que están de forma directa o indirectamente relacionadas con las actuales. Aquí comienza a darse la era de la evolución del ser humano. En segundo lugar, tenemos la era secundaria o mesozoica, conocida zoológicamente como la era de los dinosaurios, y se inició hace 251 millones de años atrás y proviene del griego y significa la era de los animales. Bueno, este fue el periodo de los dinosaurios y los reptiles. Hace 70 millones de años antes del presente, estos se extinguieron. Y bueno, existen una serie de causas e hipótesis de por qué la extinción de los dinosaurios. La primera sería que fue causada por un gran meteorito caído a causa de los drásticos cambios en el planeta y en el universo. Número dos, tenemos gran periodo de actividad volcánica, o sea que estalló o erupcionó un volcán y eso ocasionó la extinción de los dinosaurios. Y número tres, que serían cambios graduales, o sea, desastres naturales constantes que llevó a la desaparición completa de esta especie. Luego tenemos la era terciaria, que la era terciaria o paleozoica, que nace hace más de 541 millones de años atrás, y su nombre proviene del griego de la vida antigua, y está dividida en 5 etapas. Primero tenemos el Paleoceno, que sería la aparición de los mamíferos, quienes alimentan a sus crías con leche materna. En el Eoceno, que es hace 55 millones de años antes del presente, y en este periodo ocurre la diversificación de la fauna. Nacen los antropoides, que serían los primeros primates con apariencia humana. Tenemos el Oligoceno, que es a partir de 35 millones antes de nuestro presente, y su principal característica es la aparición de los hominoides, que serían los simios gigantes. Tenemos el Mioceno, que sería la aparición de los homínidos, un acercamiento a la evolución definitiva de lo que sería el ser humano. Y tenemos el Plioceno, que ocurre hace 5 millones de años antes del presente y sería con la aparición del Australopithecus. Bueno, y hay algunas imágenes características de este periodo del terciario, que es donde se empieza a dar que el simio comienza a ser bípedo, es decir, caminar en dos pies, ¿cierto? En dos patas. Y tenemos también el tema de la maternidad, que también se comienza a dar en los simios, y el tema de la adaptación al medio ambiente. Bueno, tenemos el cuaternario, hace 2 millones de años antes del presente, con el Pleistoceno, que se caracteriza por la complejidad de la sociabilidad, y el hombre aquí comienza a trabajar la piedra. Después nosotros vamos a ver lo que sería el Paleolítico. El Holoceno, que sería hace 10.000 millones de años antes del presente hasta la actualidad, y se caracteriza por la domesticación de animales y agricultura. Acá, en primera instancia, lo primero que se comienza a dar es la domesticación del perro. Por eso existe la creencia de decir que el perro es el mejor amigo del hombre, porque ha sido el que más ha compartido eh, con esta especie. Bueno, el proceso de eh,
humanización corresponde al proceso de evolución natural del ser humano desde los primates hasta el Homo sapiens sapiens, que sería la especie de nosotros. La evolución es una descendencia con modificaciones y un proceso por el que todos los seres vivos de la Tierra han pasado, a partir de un origen único que existió hace más de 3.000 millones de años atrás. Nuestro origen único o nuestro primer origen sería el simio. Acá tenemos la imagen del gorila actual, que se ha hecho distintos estudios para poder tener la visualización que el humano proviene del simio. Acá tenemos el gorila actual, ¿cierto? Con su cráneo, su mandíbula. Y acá tenemos el cráneo del hombre actual, que son muy parecidos, y tenemos también la mandíbula del ser humano, que compartimos hasta los mismos dientes con los caninos, los premolares y los molares. Y otras características que tenemos con el simio es la visión a color, característica de la mayoría de las especies. Tenemos manos y pies con 5 dedos. Tenemos un pulgar oponible en manos y pies. Pongan sus manitos hacia adelante y se van a dar cuenta que siempre el dedito gordo es oponible o está al contrario de todos los deditos. Tenemos uñas planas en lugar de garras también, al igual que el simio. Bueno, luego tenemos la filogenia de los homínidos. Y los homínidos es una familia biológica que agrupa a los más grandes simios, incluyendo al hombre, y la familia homínida está compuesta exclusivamente por primates bípedos. ¿Qué significa esto? Que caminen en 2 patas. Primero tenemos el Plesiadapis, que vivió hace unos 60 millones de años atrás, y este fue derivado de varias especies y razas que se hizo cada vez más grande y más pesado, y principalmente él andaba en árboles, es un arvícola y uno de los arvícolas de más grande tamaño físico. ¿Por qué se le compara al ser humano? Porque él tenía el porte del ser humano, 1,20 m más o menos. Tenemos el precónsul, que es un género de primates fósiles de Kenia, hace 23 a 14 millones de años atrás. Presentaban rasgos de los simios como la ausencia de la cola, columna flexible y dedos que son característicos de los monos y del humano. Tenemos el orrorín, que es una especie cercana a la separación de los linajes humanos y de los grandes monos. Tiene huesos preparados para caminar en 2 patas, pero seguía manteniendo la habilidad de trepar árboles. Ahí está la especie de orrorín. Tenemos el Ardipithecus, que es un representante más antiguo de la raza humana. Medía aproximadamente 1,20 m de estatura y pesaba alrededor de 50 kilos de peso. Él era bípedo o semibípedo, o sea, andaba apoyado en sus 4 extremidades, o también podía caminar en 2 patas. Pero el tamaño cerebral era similar a un chimpancé, todavía no se igualaba al tamaño cerebral de un ser humano. Tenemos el Homo antecesor, que es el ancestro común de los neandertales y de los hombres modernos. Este era cazador y recolector. Eran individuos altos, fuertes y con una cara de rasgos modernos, aunque su cerebro es más pequeño que el del hombre actual. Ahí está su apariencia. Si ustedes lo pueden ver, es prácticamente igual a un ser humano. Tenemos el Homo neandertal, que tienen cráneos alargados y con amplia con flexión de caras corta y robusta y con nariz muy grande. Su cerebro era igual o más grande que el del hombre moderno. Un neandertal promedio tendría una estatura aproximada de 1,65 m, de contextura pesada y de musculatura robusta. No es el antepasado del hombre actual, a pesar de que tiene más rasgos que obviamente el Homo antecesor. Tenemos el Homo sapiens, que se originó en algún lugar de África hace alrededor de 150 años atrás. La especie se expandió relativamente lenta, llegando a Australia hace 40.000 años atrás. En Europa, la especie parece haber entrado más lentamente, entre 40.000 y 35.000 años atrás, por la península ibérica y por el este.
Bueno, y esta imagen es súper característica, a mí me gusta bastante porque muestra toda la evolución que tuvo el ser humano hasta llegar al Homo sapiens, que está acá, que venimos desde el primate, ¿cierto? Y obviamente desde los homínidos, que son los que pudieron caminar en dos patas. Luego nos encontramos con la diapositiva de la Tierra durante el Pleistoceno, que era la era geológica, ¿cierto? Que estábamos viendo anteriormente con la llegada del homínido. Bueno, el Pleistoceno también se le conoce como la era del hielo. Incluso hay películas de monito que habla acerca de la era del hielo y se caracteriza porque durante mucho tiempo, hace, hace 1.810.000 años atrás, existían enormes épocas glaciares dentro de la Tierra. Ejemplo, toda la parte norte de América, acá está, toda la parte norte de América, que sería Alaska, Canadá, Estados Unidos, parte de Estados Unidos, Groenlandia, parte de Sudamérica, aquí donde está Perú, donde está Argentina con Chile, estaba cubierta de hielo. La Antártica también, hasta el día de hoy, está cubierta de hielo y son los vestigios que quedaron del periodo glacial. Tenemos parte de Europa, ¿cierto? Asia también cubierta de hielo. Y bueno, y principalmente posterior a ese contenido nos viene el aspecto del poblamiento americano. ¿Cómo se pobló América? Bueno, existen diversas teorías acerca del poblamiento americano. Una de las más aceptadas hasta el día de hoy es la que expone Alex Harricar, que él expone la llegada del hombre a América por el estrecho de Bering, que el estrecho de Bering es un lado que queda entre Alaska, el lado de América, y entre Siberia, el lado de Rusia, que es un espacio aquí muy pequeño, muy, o sea, de libre acceso, que pudo haber servido para la entrada del hombre desde Asia hasta América. Bueno, la teoría de Harrica dice que se apoya de las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y el amerindio. Cabellos lacios, oscuros, ojos de pliegue mongólico, pómulos anchos y salientes, dientes en forma de pala, rareza de porosidad en la cara y una mancha lumbar en los bebés. Aparte de todo lo que explica la teoría, este, esta llegada del hombre a América por el estrecho de Bering se da principalmente porque era de más fácil acceso. El estrecho de Bering es, como les dije anteriormente, un lado muy mínimo que separa América con Asia, ¿ya? Posteriormente tenemos la teoría de Paul Rivet, que es la teoría oceánica. Bueno, esta dice que los hombres llegaron a América desde la Polinesia y para explicar que la población indígena americana es el resultado de ciertos números de migraciones, una por el estrecho de Bering y otra a través del Océano Pacífico. Paul Rivet nunca desestima a Alex Hardigan, pero él dice que aparte de la llegada por el estrecho de Bering, también pudieron haber llegado por Oceanía, Australia y las islas polinésicas, que también está incluida obviamente la isla de Pascua, ¿cierto? Que está hasta el día de hoy está en mando de Chile. Tenemos la teoría de Antonio Méndez Correa, que es la ruta australiana. Bueno, el portugués Antonio Méndez Correa fue quien fue el principal defensor de una inmigración australiana a través de la Antártida. Según su teoría, los australianos utilizaron sencillas balsas para llegar a Tanzania, la isla de la Antártida y también a Auckland. Bueno, ellos que decían que antiguamente la Antártida, ¿cierto?, estaba mucho más cercana a lo que era el continente americano previo al desplazamiento de los polos o al desplazamiento de los continentes. Por ende, el hombre pasó en balsa e incluso en ocasiones hasta pasó a pie. Y tenemos obviamente unas teorías autóctonas que hasta el día de hoy son desestimadas y que no se creen correctas. Una de ellas fue Samuel Morton. Él afirma que el ser humano evolucionó paralelamente en América, Asia, África y Europa. O sea, él dice que el primer hombre no fue en África, no fue en Europa, no fue en Asia, sino que fue en todas partes. Y tenemos también la teoría que se dio en 1880 por un paleontólogo argentino de nombre Florentino Ameghino. Él postuló que el origen del primer hombre estaba en Argentina, específicamente porque supuestamente había encontrado unos huesos
en las pampas argentinas y obviamente eh, al tiempo después se desestima su teoría porque los huesos encontrados correspondían principalmente a un felino y no a un ser humano, o por lo menos a un homínido. Bueno, tenemos nosotros evidencias nacionales acerca de los primeros poblamientos en Chile. Tenemos Punta Ñangle, que habla acerca del primer poblamiento hace 11.000 años atrás y era un campamento de cazadores-recolectores, principalmente de recursos marinos. Y también tenemos la evidencia de Puerto Montt, con una localidad llamada Monteverde. Ahí se encontraron restos de huesos de mastodontes y objetos de piedra y estructuras de madera que fueron utilizadas como viviendas por grupos de paleoindios que vivieron aproximadamente hace 12.500 años atrás. Y son las más antiguas encontradas en toda América, para que ustedes sepan. Chile tiene los vestigios más antiguos de poblamiento americano. Y ahí está la teoría del poblamiento americano en su totalidad. Acá está un poquito más como visual lo que es el estrecho de Bering. Ahí, ¿dónde está? Acá está. Ahí se ve, ¿cierto?, que existe una pequeña franja de separación entre América y Asia. Entonces ahí está la primera teoría de Hardicke. Acá está la teoría australiana, ¿cierto?, que vinieron en balsa o caminando desde la Antártida hasta América. Y tenemos la de Paul Rivet, que dice que el hombre llega a América por distintos puntos de la Polinesia y Australia también. Bueno, dentro de la prehistoria, esta se divide en dos grandes edades, que sería la edad de piedra y la edad de metal. La edad de piedra se subdivide en tres periodos, que sería el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, y mientras que la edad de metal se divide en la edad de bronce y la edad de hierro. Tenemos el periodo del paleolítico, que se caracteriza principalmente por el uso de la piedra tallada y otros utensilios como hueso, asta, maderas, cuero, entre otras. Es el periodo más largo de la historia, ya que abarca el 99% de este. Imagínense todo el periodo de tiempo que han transcurrido desde la prehistoria hasta los tiempos modernos, pero la prehistoria abarca la mayor cantidad de épocas de la Tierra, con el 99% de ellas. Tenemos el Mesolítico, que es una etapa geológica de grandes glaciaciones al norte y con esta que se forman los desiertos. Principalmente se componen por épocas de migraciones y la desaparición de algunos animales por pérdida principalmente de alimentos a causa de estas glaciaciones. El ser humano en esta época sigue siendo nómade, se transportaban en trineos construidos por ellos mismos y tirados por perros. El hombre se asentó en los ríos y ahí comienza a cazar animales salvajes, aves, peces, y la madera obtenida se utilizó principalmente para hacer utensilios que iban a ser utilizados para la casa, para el tema de poder hacer algún tipo de choza como el que está aquí, ahí, etc. Tenemos el neolítico. Bueno, se define por neolítico principalmente a la razón del conocimiento y uso de la agricultura y de la ganadería, normalmente, pero no necesariamente, va acompañado por el trabajo de la alfarería. Durante el periodo del Neolítico se dio la primera revolución que transformó la economía humana, es decir, el control del ser humano sobre su propio abastecimiento de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre comienza a producir la agricultura, o sea, ya no es necesario que salgan a buscar su alimento, sino que ahora lo producen. La recolección dio lugar a una agricultura que durante mucho tiempo el agricultor contó únicamente con una estaca y una azada como instrumento de apoyo tecnológico. Y obviamente con el neolítico ocurre uno de los cambios fundamentales en la época histórica, que es el paso del ser humano nómade al ser humano sedentario. Nómade es un personaje, ¿cierto?, que anda de un lugar a otro buscando su alimento, mientras que el sedentario se queda en un puro lugar, se establece en un lugar y gracias a la agricultura él puede alimentarse sin la necesidad de salir a buscar su alimento. Tenemos la edad de los metales, que fueron los primeros usos del metal hace aproximadamente 6.000 años atrás. Primero,
Primero emplearon el cobre, más tarde el bronce y finalmente el hierro. Pasaron de la aldea a la ciudad. Estas estaban rodeadas de piedra por fieras, o sea, por fuera para poder defenderse. Los primeros inventos principalmente fue la rueda, ya que permitió trasladar la mercancía pesada. Fue la vela que hizo posible que los barcos se movieran gracias al viento. Y el arado que se utilizaba para ser arrastrado por animales y permitió arar la tierra a mayor velocidad. Posteriormente tenemos el surgimiento de las primeras civilizaciones. Surgieron en el cercano oriente, al sur y al este de Asia. Nacen hacia nacen a partir de hace 6.000 años antes de Cristo, y los oasis y los valles de los grandes ríos, el agua y la tierra fértil entregaron las condiciones específicas para poder formar las primeras civilizaciones. Las características que tuvieron estas primeras civilizaciones fueron el uso de los metales, la división del trabajo, el crecimiento del centro urbano, la urbanización eficiente y el desarrollo de la agricultura. En primera instancia tenemos Mesopotamia y sus culturas, que tenían una organización política y social estructurada. Además de ser parte de las primeras civilizaciones, comenzaron a ser sedentarios, o sea, una forma social de vida de una comunidad humana que se establece en un lugar de forma estable, obviamente teniendo y obteniendo sus propios alimentos. Y politeístas, estos tenían creencia o veneraban a varios dioses. Bueno, en Mesopotamia, que se dio desde 3500 a.C. al 5309 a.C., y los principales pueblos que dominaron esta cultura fueron los sumerios, los arcadios, los babilónicos y los asirios. Y estos pueblos con sus reyes y dioses gobernaron las tierras hasta la invasión de los persas en el año 539 a.C. Tenemos los sumerios en el 4000 al 2330 a.C., procedentes de India y Asia Central, invadieron por el sur de Mesopotamia e idearon una especie de ciudad-estado, con gobernantes, leyes propias y estado independiente. Dominó el rey sacerdote, que era elegido hereditariamente y se llamó Insi o Ensi. Ahí está una de las imágenes características de los pueblos sumerios. Tenemos los arcadios. Desde el año 2330 hasta el año 2000 habitaban los desiertos de las penínsulas arábicas. Apenas se produce la conquista de Sumeria, unifica los territorios y su ciudad se llamaba Akkad. Esta se extendió a los territorios hasta el actual Mediterráneo. Acá está Sargón, uno de los principales reyes que tuvieron los arcadios. Están los babilónicos desde el 1800 al 1300 a.C. Nacen a partir del renacimiento sumerio, forman un gobierno monárquico, es decir, tenían reyes. Su religión en curso era el Marduk y su lengua oficial era el acadia. Bueno, derrotan principalmente el imperio arcadio y ellos se establecen en Babilonia, con su ciudad Babilonia en la antigua Mesopotamia. Y uno de los hechos más importantes que ocurren en Babilonia fue la creación del primer código de leyes, o también conocido como el Código de Hammurabi, que establecía 282 leyes. Y ahí viene el tema del ojo por ojo, diente por diente. Tú me pegas, yo te pego, tú me matas y después mi familia te mata a ti. Tenemos a los hititas desde el año 1800 al año 1300 a.C., con los pueblos indoeuropeos entre la Europa oriental y el norte de la India. Tienen una lengua en común y se distinguen por ser guerreros belicosos. Su capital era Atusa y ellos se caracterizaron por la utilización de las armas de hierro y los carros de hierro. Posteriormente tenemos a los asirios desde el año 1300 al 600 a.C. Ellos provienen de una descendencia de Babilonia. Sus capitales fueron Asur y Nínive. Eran guerreros y conquistadores a su nombre del dios Asur. Sus principales características fue el fomento de las artes. Construyeron magníficos templos y edificios. Se hace la primera biblioteca gracias a los asirios, y los pueblos se comenzaron a organizarse y preparar rebeliones para conquistar territorio. Y finalmente tenemos los persas, que son los que provocan
solo se provocan el término de los babilónicos, y estos persas conquistaron desde el 539 al 331 a.C. Su origen es indoeuropeo. Estaban en satrapias, que eran provincias o departamentos, y cada uno de ellos contaba con funcionarios o jefes militares persas. Bueno, fue el primer imperio universal, el imperio de los persas, organizado por instituciones y sistemas poblacionales. Se caracterizaron principalmente por la tolerancia y justicia a los vencidos, y uno de sus principales protagonistas y el más reconocido históricamente dentro de los persas, incluso hay películas con este personaje, es Alejandro Magno, que es el que termina finalmente con los mesopotámicos. Posteriormente tenemos Egipto, que tiene una administración política, económica, social y cultural, además de adelantos en la astronomía, como por ejemplo el calendario, las matemáticas, entre otras. Y también tienen características con respecto a la religión, ya que de igual manera eran politeístas, creían en varios dioses, y obviamente los egipcios se distinguen o se reconocen mundialmente por la construcción de sus pirámides. Bueno, los egipcios se ubicaron a orillas del río Nilo, y dentro de sus territorios podemos distinguir el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Aquí está el Bajo Egipto y acá está el Alto Egipto. Tenemos posteriormente la civilización china e india, y cada una de ellas cuenta con una organización política, económica y social, y también religiosa. China con una filosofía de vida, ya que ellos piensan construir seres humanos buenos y justos, y la civilización india, que son politeístas hasta el día de hoy. Bueno, la civilización china se ubicó a las orillas del río Azul y el río Amarillo en el continente asiático, y la civilización india se ubicó a las orillas del río Indo y el río Ganges, también en el continente asiático. Si ustedes se dan cuenta, todas las primeras civilizaciones se ubicaron en torno a ríos. ¿Por qué? Porque al estar en ríos, ¿cierto?, se podía hacer con mayor facilidad el tema de la agricultura. India, China, cerca de ríos. Egipto, cerca del río Nilo. Y Mesopotamia, ¿cierto?, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, chicos, a ustedes se les entregó su texto del estudiante, ustedes ya lo tienen en su poder, así que para realmente hacer un cierre de unidad completo, los invito a copiar la página 64, que es un cierre de lección, que sale bien resumidito lo que fue la unidad número 1, a partir de los cambios experimentados en la humanidad, ¿cierto?, con el neolítico, las vidas urbanas, el concepto de ciudad-estado, que era muy característico dentro de las primeras civilizaciones, el surgimiento de la escritura y metalurgia, y las civilizaciones antiguas, lo que representó cada una. Van a copiar entonces la página 64 y van a responder las preguntas de la página, se las digo al tiro, acá está, de la página 67 en su cuaderno. Las preguntas que salen para reflexionar en conjunto o en grupo, esa obviamente por temas de contexto actual no se pueden resolver en grupo, por ende los invito a reflexionar de manera personal con respecto a los contenidos de la unidad 1. Principalmente es la importancia de la historia y las ciencias sociales para comprender el pasado y también para establecer conexiones con el presente. Formas de cuidar el medio ambiente a partir del desarrollo de la agricultura, etcétera. Tienen un mapa también para trabajar con él. Frente a cualquier duda, cualquier consulta que tengan con respecto a la actividad, ustedes me pueden enviar un correo, no hay problema. Y eso, espero haberlo ayudado con este pequeño PPT que preparé para poder cerrar realmente lo que fue la unidad número 1. Espero que nos volvamos a ver muy pronto y tengamos las clases ya presenciales. Cuídense mucho, no salgan, no se expongan, para que esto termine pronto, y eso. Adiósito.